Daremos inicio a la segunda sesión plenaria sobre Deep Learning. ¿Hasta dónde nos llevará la inteligencia artificial? Can we use artificial intelligence with intelligence? We don't know how AI might reduce the gap in access to technology, nor the precise impact that it will have on employment, or if our productive system is ready for the challenge. But we do know that in the last 5 years, we patented as many AI-related discoveries as in the last half-century. AI's potential to automate processes is spreading in Latin America and the Caribbean, from finance to tourism, from robotics to health. This market is expected to reach a value of $344 million this year. So let's widen our knowledge and our world, a world made in the Americas. Muy bien. Vamos a entonces invitar al escenario a Federico Basáñez, gerente del sector de conocimiento, innovación y comunicación del Banco Interamericano de Desarrollo, quien va a ser el moderador de esta parte. Lo acompañarán en el panel Diego Beckerman, director general para Argentina y Uruguay y jefe de transformación digital de Microsoft; Ana Salazar, desarrolladora de soluciones de innovación, Corporación Ruta N; Vicente Peirotén, responsable de tecnología y soluciones avanzadas de Everis; y Alex Winiecki, director de investigación y desarrollo de Stefanini. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días para todos. Es un gusto acompañarlos. Espero que todavía estén con energía, con fuerza. Vamos a conversar un poco más en profundidad de Deep Learning, de Artificial Intelligence. Mi nombre es Federico y trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en un área que se llama Conocimiento, Innovación y Comunicaciones. Y no puedo, viniendo de esa área, dejar de felicitar al gobierno argentino por el paso de esta ley que nos comentaban recién, que promueve la economía del conocimiento. Y a modo de motivación, déjenme que les cuente un poquito cómo veo yo este tema. La verdad que vivimos en un mundo fascinante, donde la tecnología evoluciona a un ritmo exponencial, donde el poder de la computación sigue aumentando y sigue disminuyendo de precio, donde no solamente estamos todos conectados, sino que las cosas están conectadas y donde generamos cada vez más datos que ahora tenemos la capacidad de procesar, de entender y de, utilizando tecnologías como alguien lo describió, enseñando a que las máquinas aprendan mejor. Hoy podemos hacer cosas que antes quizás parecían impensables. Quizás podemos resolver problemas no solo a nivel de empresas, de gobierno, sino a nivel de humanidad, de cómo vivimos. Podemos ser mucho más eficientes, mucho más efectivos, alcanzar a hacer mucho más con los recursos que tenemos. Eso es lo que queremos conversar hoy. ¿A dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? ¿Cuál es el potencial para América Latina y el Caribe? ¿Qué cosas tienen que pasar para que esto se desarrolle más? Pero también, ¿cuáles son algunos de los riesgos? Todos sabemos, siempre el primero que se nos viene a la cabeza es el riesgo del empleo, pero hay otro tipo de riesgos también, riesgos de sesgos, por ejemplo, que ya traigan los datos o que los algoritmos que armamos para tomar decisiones nos obliguen a tomar sesgos que ni siquiera nos damos cuenta. Temas éticos. ¿Qué pasa cuando un algoritmo toma o nos ayuda a tomar una decisión? ¿Cuál es el problema desde el punto de vista ético en tomar una decisión de esa naturaleza? Estos son el tipo de preguntas que vamos a conversar hoy con nuestro distinguido panel. Yo les cuento que, a modo de anécdota, en el banco ya estamos utilizando esta tecnología también, y ustedes dirán, un banco de desarrollo que tiene que ver con estas cosas, pero en realidad nosotros nos imaginamos que como una institución que si quiere seguir siendo relevante en el futuro, tenemos que tener el compromiso de estar constantemente aprendiendo, experimentando y compartiendo las cosas que aprendemos con un público masivo, con gente como ustedes. Hoy, utilizando estas tecnologías, trabajamos con nuestros socios para asegurarnos de que las soluciones que ayudamos a traer son más efectivas en resolver problemas de desarrollo, pero también que nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento es mejor
y se comparte con muchísima más gente en el mundo. Hoy nosotros tenemos millones de personas que acceden a nuestras bases de datos, a nuestras publicaciones, a nuestros cursos de todos lados del mundo. Cómo la tecnología ha permitido que una institución, un banco de desarrollo, tenga una forma completamente diferente de entender su negocio y de tratar de agregar valor. Entonces, vamos a conversar de algunos de estos temas. Si te parece, voy a empezar con vos, Diego. Contanos un poquito cómo está viendo Microsoft este tema y también contanos, hace un poquito de futurología, si podés. ¿Cómo te imaginás en el futuro utilizando estas tecnologías? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. Nosotros somos optimistas en cuanto a la inteligencia artificial, lo decía Martín más temprano en el panel anterior. Nosotros creemos que la inteligencia artificial está acá para amplificar el ingenio humano, no para reemplazarnos. Todo por el contrario, para amplificar nuestras capacidades, resolver problemáticas de la humanidad que no hemos resuelto aún. También es importante entender, y lo han dicho antes, el acceso al poder de cómputo y el acceso a los volúmenes de datos extraordinariamente grandes que tenemos hoy es lo que habilita la inteligencia artificial hoy, no los algoritmos que ya existían, dependiendo quién lo diga, hace 20 o 50 años. Las aplicaciones de inteligencia artificial hoy ya existen, ¿no? Entonces, creo que mirando hacia adelante, nosotros hemos generado un estudio para todos los países de América Latina que dice que si adoptáramos la inteligencia artificial como un factor productivo, así como son el trabajo, el capital, la tierra, los productos brutos de nuestros países podrían crecer entre 2 a 4 puntos más que el promedio de crecimiento de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque hoy la percepción y la cognición que tienen las máquinas les permite estar a la par de los humanos. Nos permite tomar mejores decisiones, nos permite optimizar procesos de negocio, nos permite maximizar las interacciones con nuestros consumidores o clientes. Entonces, pensando en que la tecnología tiene un rol de empoderar al ser humano y empoderar a las instituciones, ejemplos de la inteligencia artificial hoy aplicados los podemos ver en seguridad industrial, salvando vidas, en optimizar los procesos de fracking en vaca muerta para guiar a los taladros y ahorrar tiempo que se retorna en ganancias para esas compañías, en prevenir la pesca ilegal, en salvar las especies en extinción, en ayudar a los investigadores médicos o los investigadores de clima a procesar grandes volúmenes de datos y tomar mejores decisiones que impacten en el futuro de nuestra vida, a un retail a identificar parámetros de compra, de consumo, a alguien que sirve a personas que han tenido accidentes de trabajo, por ejemplo aquí en Argentina, a atender más rápido las situaciones que no son urgentes y darle más profundidad a aquellas que son urgentes. Entonces hay distintos escenarios hoy que nos permiten proyectar muy optimísticamente hacia el futuro, pensando que de vuelta la inteligencia artificial está aquí para amplificar nuestra capacidad y no para reemplazarnos. Entonces nos hace más eficientes, nos hace más efectivos, nos hace poder hacer más con los recursos que tenemos. Ana, contanos cómo están viendo en Ruta N este tema. Quizás contanos un poquito qué es Ruta N. Yo tengo el placer de conocerlos y de saber las cosas espectaculares que hacen, pero quizás algunos colegas en la audiencia no lo tienen. Claro que sí. Bueno, un gusto para todos. Mi nombre es Ana María. Yo trabajo en Ruta N. Ruta N es un centro de innovación y negocios en Medellín. Es una entidad pública que lo que hace es trabajar para cómo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Medellín a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Eso qué significa? Que trabajamos con empresas, con universidades, con básicamente todas las entidades en los diferentes roles para poder ayudar a pasar de una economía tradicional a una economía basada en el conocimiento y los datos. Y nuestro foco principalmente, o por lo menos nuestra estrategia, está enfocada en tres puntos que le denominamos nuestro ADN, y es A de atracción, de cómo hacemos para atraer el talento, los negocios y el capital que se requiere para poder movilizar y circular en la ciudad lo que se necesita. Esa de desarrollar esos nuevos negocios y ese tejido empresarial innovador, y esa N de cómo nos enfocamos en las necesidades y en los retos de ciudad que podemos resolver con innovación. Perfecto. Vicente. Muy buenas. Everis, contanos un poquito cómo ves este tema
Y también si podés hablarnos un poco de cómo lo ves en particular para América Latina y el Caribe. Muy bien. Bueno, gracias por estar aquí. Mira, el año pasado lanzamos un estudio de la inteligencia artificial en Latinoamérica. El año pasado fue basado en el emprendimiento, este año lo estamos haciendo pensando en las empresas. Y lo cierto es que realmente ya ha arrancado la inteligencia artificial en Latinoamérica, se están haciendo proyectos muy bonitos para clasificar documentos, clasificar reclamos, visión artificial para saber cómo se mueve la gente dentro de las sucursales, cuando un obrero se acerca peligrosamente a maquinaria que pudiera dañarle. Se está utilizando también mucho para temas conversacionales, ¿no? Para asistentes virtuales y poder hacer atención a clientes de un modo, digamos, desatendido a través de las máquinas. Y el potencial que estamos viendo en la región es muy alto, ¿vale? Según nuestro estudio, creemos que en los próximos 5 años la cantidad de negocio en torno a la inteligencia artificial se va a multiplicar por más de un factor de 20. Entonces, la expectativa es muy optimista. Yo coincido con los mensajes que estamos lanzando aquí todos. Aún así, tiene sus desafíos, entiendo que luego hablaremos de ellos. Para mí el gran desafío es el talento, poder conseguir el talento adecuado. Pero la tecnología está ahí, cada vez es más cómoda, cada vez es más fácil de acceder a ella, cada vez tiene más posibilidad de ser aplicada de manera masiva en todo tipo de procesos, con lo cual es una realidad que cada empresa y cada organización puede ya aplicar, tiene múltiples beneficios. Y lo cierto es que es una palanca de ventaja competitiva para las empresas y de personalización de servicios hacia las personas, pues muy diferenciada. Bueno, entonces, nuestra perspectiva de luego en Latinoamérica es muy, muy buena. ¿Te parece que es buena a pesar de esa falta de talento, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de los obstáculos y creo ya se habló en otro de las discusiones anteriores que el talento es una de las restricciones principales. Bien. Alex, contanos un poquito de Stefanini. Sí. ¿Cómo están viendo este problema? ¿Qué están haciendo? Buenas noches, gracias Federico, gracias Albit. Yo creo que soy el primera persona que no tiene español como idioma nativo esta noche o esta mañana. Entonces les pido perdón por mi portuñol. El problema de portuñol no es que hablas cosas erradas, es que inventa palabras. Entonces dame una Coca-Cola, por ejemplo, no existe. Stefanini es una empresa latinoamericana, brasileña. Hoy con 25.000 personas en 42 países. Empezamos en São Paulo, continúa siendo nuestra sede, pero hoy tenemos más de 1.000 personas en Argentina, más de 1.200 en Colombia, más de 2.000 en México, más de 3.000 en Estados Unidos. Entonces estamos muy orgullosos de todo el trabajo que ha sido hecho. Yo soy la persona que coordena la parte de investigación y desarrollo. Mi práctica inicial es de inteligencia artificial hace más de 10 años. Empezamos una división de inteligencia artificial a 6 años atrás con 3 personas, hoy tenemos más de 200 y tenemos más de 200 porque es relevante, porque efectivamente estamos transformando la manera como empresas privadas, como empresas públicas, como la sociedad hace cosas. Y es importante decir que inteligencia artificial o cualquier otra tecnología no tiene valor en sí o per se. El valor de la tecnología es lo que hacemos con la tecnología. Es la manera como podemos cambiar la vida de las personas, es la manera como podemos hacer procesos más sencillos, procesos más ágiles, procesos más eficientes. Este es el camino que estamos siguiendo, que vamos a seguir. Yo creo que tenemos que hablar en inteligencia artificial ahora, porque muchas cosas están pasando en este momento y en el futuro, y con mucho gusto estoy con ustedes esta mañana para hablar sobre estos asuntos. Muchas gracias. Entonces hablamos un poco del potencial, del impacto que puede tener, del impacto que ya está teniendo en nuestros países. Hablemos un poquito de los problemas, de los obstáculos. Alguien mencionó talento como un obstáculo. Diego, ¿estás de acuerdo que ese es el principal? ¿Pensás que hay algunos otros obstáculos también? Yo creo que la necesidad de talento es clave, pero no solo en inteligencia artificial. Creo que en general, en todo el contexto de la tecnología, hay escasez de talento y por eso todas las compañías tenemos tanto foco en educación y en generación de talento digital. Pero diría que la ética de la inteligencia artificial es un factor clave. Creo que tenemos que procurar tener una inteligencia artificial que sea inclusiva, que sea transparente, que nosotros podamos entender
de alguna manera, no diría la lógica de los algoritmos, porque tal vez es un poco complejo e impenetrable, pero entender basado en qué parámetros se están tomando decisiones. Creo que tenemos que tener un modelo de corresponsabilidad con los algoritmos, no podemos delegar la responsabilidad absoluta en los algoritmos de inteligencia artificial. Creo que tenemos que acordar qué nivel de tolerancia al error o al sesgo vamos a tener. Y creo que hay iniciativas interesantes como OpenAI, donde las empresas privadas como nosotros, las instituciones públicas y las organizaciones del tercer sector, tenemos que de alguna manera encontrar una regulación, por llamarlo, ponerle límites a la operación de estos algoritmos. Creo que es un factor de riesgo importante. Y el otro mensaje, para no extenderme más, sería, creo que es muy tarde para no hacer nada, pero también es temprano para hacer todo. Creo que cada compañía o cada institución de gobierno tiene que encontrar su propio timing de dónde, basado en los datos que tiene, en la calidad de la información, en los recursos que tiene, puede aprovechar el potencial real de la inteligencia artificial. Ana, cuando hablamos de talento, ¿cómo te imaginás cuál puede ser el rol que la empresa privada, hoy por ejemplo en alguna de las charlas anteriores, había un elemento en común de que muchas de las empresas que estaban ahí tienen su propio proceso de formación de diferentes naturalezas para ayudar a contribuir con este problema? ¿Cómo te imaginás la empresa siendo más activa o el sector público siendo más activa para resolver el problema de talento? Yo creo que si bien, o sea, cuando hablamos del tema de inteligencia artificial y particularmente esto que está marcado más dentro de Deep Learning, si miramos ese tema de los algoritmos, cómo desarrollarlos, ahí el gran reto de verdad es la persona que está detrás de eso. Si bien necesitamos muchos datos para hacerlo, necesitamos mucha capacidad de cómputo, finalmente son unas personas que sepan cómo llevar a cabo ese tipo de algoritmos. Y ese reto en cuanto a talento es muy importante tanto para la empresa, entenderlo para las empresas y para también el gobierno. ¿En qué sentido? Yo creo que más que imaginarnos qué podemos hacer es qué estamos haciendo ya y qué podemos empezar a hacer que pueda tener mucho más potencia y poder e impacto hacia las personas. Más allá de un tema de formación interna, porque yo creo que muchas empresas también ya están llevando a cabo eso, sobre todo las grandes, teniendo sus propios equipos internos y formación a quienes van contratando, hay una dinámica muy interesante que está surgiendo en diferentes ciudades y que en realidad viene desde hace un tiempo, podría decirse que hace más de 10 años, y son las comunidades en tecnología. Estas comunidades o grupos de interés de personas, de desarrolladores de software o de esos personas encantadas con machine learning, con lenguajes de programación muy específicos, con frameworks, interesados en Internet de las cosas, en blockchain, pero que básicamente tienen como común, o como ese sentido común, compartir lo que saben y ayudar a más personas a que también aprendan de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de ese tema o esos procesos de formación que si bien se pueden hacer en las universidades o se puede hacer en conjunto con las empresas, la dinámica con las comunidades se vuelve ese complemento que ayuda y que facilita a que esa capacidad, ese conocimiento escale mucho más fácil. Te surge una duda, una inquietud, no sabes resolver algo en algún algoritmo, te surgió un error cuando estabas haciendo algo y te salió ese error en consola, ¿con quién lo preguntas? Posiblemente con tu compañero también de la empresa, pero más fácil puede ser también con el de otra empresa que también le surgió el mismo error o que estaba planteando una solución similar. Cuando hablamos de este tema de tecnologías y sobre todo cuando estamos hablando de temas de inteligencia artificial, el open source o hablar mucho de estos temas, de estos contenidos abiertos, se vuelve muy importante. Porque no es como nos restringimos cada vez y creamos ese conocimiento nosotros mismos, no le explicamos a más personas, sino finalmente esto que yo hice como desarrollador, cómo se lo puedo compartir a muchas más personas. Y por eso también hay foros, hay muchos espacios en los que se está compartiendo eso. En el caso de Medellín, venimos fortaleciendo más de 40 comunidades en tecnología. Eso nos da una dinámica de más o menos cuando uno hace el conteo rápido en los diferentes meetups y en los diferentes grupos que se convocan, pueden ser más de 30.000 personas. Si empezamos a sumar los muchos otros meetups que tienen ciudades como Buenos Aires, que también son muy fuertes y que inclusive muchas de esas comunidades en Medellín están conectadas acá y en muchas otras ciudades y países, finalmente tenemos una red de conocimiento, posiblemente el activo más importante que tienen las ciudades y los países. Es ese conocimiento que nos está ayudando a transformar las empresas, las industrias y que finalmente ayudan a mover la economía como lo buscamos. Súper interesante que nos hables del rol del open source y
del código abierto. Nosotros como institución también tenemos un repositorio de código abierto que cualquiera puede entrar, buscarlo en GitHub y, como dicen en inglés, mess around with it. Y lo interesante que estamos viendo es que podemos encontrar soluciones que ya se están aplicando en una municipalidad, en una ciudad, y que quizás otra sola puede tomarla y adaptarla. Vicente, ¿cómo ven ustedes el rol del gobierno en la posibilidad de lidiar con algunos de estos obstáculos, ¿no? Y cuando uno habla del gobierno, a veces se habla de un gobierno que tiene que lidiar con una industria o con un área que crece a un nivel exponencial, que requiere de un talento muy sofisticado, que a veces no existe del lado del gobierno o que puede ser aún más difícil adquirirlo, ¿no? ¿Cómo se imaginan esa interacción? Bueno, seguramente el gobierno lo que puede ayudar mucho es generando estos ecosistemas de colaboración y de co-creación entre distintos tipos de talento. El talento que hace falta para la inteligencia artificial es mucho más que programadores y estadísticos. O sea, para daros una idea, nosotros somos 25.000 profesionales en Everis, solo en Latinoamérica somos más de 8.000. Y históricamente siempre hemos sido ingenieros informáticos, ¿no? Gente de sistemas, y cada vez tenemos más estadísticos, lingüistas, psicólogos, antropólogos. Porque cuando alguien diseña una inteligencia artificial, un algoritmo de deep learning, realmente tiene un montón de desafíos ocultos. Nadie es capaz de explicarte por qué un algoritmo de inteligencia artificial ha hecho lo que ha hecho. No hay manera de explicarlo, pero estadísticamente funciona. Y que estadísticamente funcione significa que obligatoriamente se equivoca. Con lo cual hay que saber, como bien decían antes, ¿no? Saber controlar esa inteligencia artificial, acotar sus niveles de acción. Necesitas estadísticos para modelar muy bien el modelo y que no genere sesgos o discriminaciones, positivas o negativas. Necesitas tener mecanismos de control, necesitas tener programadores que sepan codificar eso e integrarlo con todos los sistemas que van a actuar. Necesitas antropólogos para saber diseñar la experiencia de usuario que tú vas a sentir. Necesitas lingüistas para que muchas veces la interacción sea a través del lenguaje natural. Y al final, el desafío del talento es también una oportunidad del talento. O sea, el talento de la programación es muy escaso, el de los estadísticos cada vez más, pero para lingüistas, psicólogos, antropólogos es una nueva oportunidad de aportar un valor que antes era seguramente impensable, ¿no? Entonces yo creo que cualquier mecanismo que favorezca este ecosistema de talento colaborativo por parte de los gobiernos siempre será muy bien recibido por parte del sector privado. Sí, y la verdad que es increíble, qué bueno que lo mencionas esto, la necesidad de diferentes talentos mirando al mismo problema, ¿no? Porque, en fin, uno, por ejemplo, cuando piensa en un vehículo autónomo, si un vehículo autónomo tiene un accidente, ¿de quién es culpa? Del dueño del vehículo, del que escribió el algoritmo, en fin, hay toda una discusión en torno a la ética, como mencionabas, que todavía no está resuelta. Inclusive mucha gente piensa que el problema más grande para que esa tecnología esté hoy disponible para todo el mundo no es tecnológico, sino es de la regulación o falta de regulación que está detrás. Alex, en Stefanini conversábamos, han implementado muchos proyectos de ayudar a empresas a incorporar inteligencia artificial. Contanos un poquito cuáles son los principales problemas que ustedes ven que tienen empresas. Hay muchas empresas que nacieron de eso, que lo tienen en su ADN, y hay empresas más tradicionales que están tratando de incorporarlo. ¿Cuáles son los problemas que tienen algunas de esas empresas? Es una excelente pregunta, pero antes yo quiero hablar un poquito de educación. Para nosotros el principal problema en Latinoamérica no es la falta de talento, hay mucho talento, pero es direccionar este talento para las nuevas profesiones. Una de las cosas que hacemos una inversión muy fuerte es en traer personas de otras áreas técnicas para las nuevas oportunidades, para las nuevas profesiones, para las nuevas técnicas de programación, y eso ha sucedido muy bien para nosotros. Una otra oportunidad es no buscar apenas en los grandes centros, no apenas en Buenos Aires, en São Paulo, en Río, en Bogotá, pero buscar en ciudades menores, crear centros tecnológicos en otros lugares donde las personas pueden quedarse con sus comunidades y aún así contribuir para una economía global, porque hoy podemos conectar a estas personas en tiempo real con cualquier lugar del mundo, entonces necesitamos estar geográficamente en los grandes centros. Hablando de las dificultades,
a cada algunos años hay una nueva tecnología sobre la cual se habla mucho. Creo que el último ciclo, 3, 4 años atrás, fue Data Analytics. Ahora se habla mucho de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es nueva, nació con Alan Turing en el inicio de la computación, pero ha evolucionado mucho en los últimos años en razón exactamente de la capacidad de procesamiento y la capacidad de nube. Pero cuando llegamos a las empresas todavía hay una expectativa que no es realista sobre lo que se puede hacer. Como si la inteligencia artificial sola, en un pase de mágica, podría cambiar los procesos, los modelos, las visiones, y eso no es realidad. Como discutimos acá, la inteligencia artificial, ella depende de una comprensión muy clara de lo que se quiere hacer, de los pasos para llegar a donde queremos. La inteligencia artificial, ella es un acelerador de lo que se puede hacer. Ella es un acelerador de procesos, ella es un extensor de las capacidades humanas de hacer cosas, pero ella no camina sola. Ella depende, como al lado, de personas de procesos, de personas de estadísticas, de personas que tienen que comprender el día a día de lo que hacemos. Y cuando eso se hace, hay oportunidades gigantes, no solo la creación de una economía digital, pero elevar el nivel de las empresas tradicionales, de los sectores tradicionales. Hay oportunidades gigantes en el sector de agricultura, que es tan importante para nuestro continente. Hay oportunidades gigantes en retail, hay oportunidades gigantes en logística y transporte, hay oportunidades gigantes en salud. Todo eso se puede mejorar, hacer más, contribuir, y para eso se depende no solo de los especialistas en inteligencia artificial, pero de la voluntad de la sociedad de caminar junto y construir estas soluciones. Gracias, Alex. Diego, cuando pensamos en este tema, entonces decimos, mira, grandes oportunidades. Esta tecnología ya está detrás de muchas de las cosas que pasan hoy en día, asistentes virtuales, vehículos autónomos, biología molecular, está impactando en todas las industrias. Si soy una empresa más tradicional, que todavía no estoy explorando cómo entrar en ese mundo, ¿por dónde empiezo? Empiezo por mi capacidad de recopilar datos, empiezo por capacitando gente. ¿Cómo te imaginas este proceso en una empresa que lo quiere empezar a abordar y que es una empresa muy tradicional? Sí, hay distintos enfoques de nuestra experiencia en Argentina y en América Latina, digamos. Hay empresas que tienen mucha claridad de en qué negocio están. Porque digo, la mayoría de las industrias están siendo disrumpidas, y creo que una de las grandes preguntas de las compañías se preguntan en este contexto de transformación digital es: ¿en qué negocio estoy? ¿A qué me dedico o a qué me voy a dedicar o cómo me voy a diferenciar? Entonces, aquellas compañías grandes, pequeñas, que tienen claro en qué negocio están, lo que van a encarar primero es aquellos procesos que estén más listos para, llamémoslo, ser digitalizados. Y creo que ahí hay que entender no solo el proceso de negocio, sino el contexto cultural, porque esto no es solo transformación digital, es transformación cultural y sobre todo transformación de las personas o del talento, ¿no? Hay que hacer un reskilling de la gente, hay que hacer un upskilling de ese talento, pues no tiene las capacidades listas para. Entonces, las compañías hoy están viendo primero esos procesos. Entonces, yo hablé, por ejemplo, de mejorar el tiempo del drilling en Vaca Muerta. Entonces, las compañías entienden perfectamente que es un proceso basado en datos, que tienen gente preparada y lista para hacerlo y empiezan por allí. Después tenés compañías que te están repreguntando qué rol tienen, cuál es su negocio. Y creo que ahí el proceso empieza un poco más atrás. Y es, ¿qué barreras de entrada, ¿no? O qué ventaja competitiva puedo tener a partir de la información que ya tengo hoy? Porque la mayoría de las compañías tienen información. Lo que muchas compañías no tienen no es el dato, sino son los sistemas que permitan compartir ese dato en información y procesos o talento que le permitan monetizar esa información una vez que se puso en valor. Y esas compañías lo que miran es más una perspectiva holística, de decir, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Cómo puedo competir? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿Quién está siendo disruptivo en mi industria? Y entonces encaro esos procesos. Diría que hay un tercer grupo de empresas que lo que dicen es, yo estoy determinado a cambiar, digo, es más parecido al primero, estoy determinado a cambiar y donde voy a empezar es donde hoy soy más ineficiente.
¿no? Entonces yo diría que estamos en esos 3 grupos y no te diría que hay una forma de calificar esto por industria o por tamaño de compañía en América Latina. Creo que cada una, basado en quién la lidera, va a tomar alguno de estos 3 caminos. Algunas otras compañías lo que hacen es usan tecnologías ya probadas, ¿no? Son el first follower o quieren entender cosas que ya estén comprobadas, y algunas están más decididas a tomar riesgo, y aquí es donde el ecosistema es el que hace la diferencia, ¿no? Porque compañías globales como nosotros operamos en América Latina con más de 60.000 empresas que son nuestros socios de negocio. Muchos de ellos son startups muy pequeños y muchos de ellos son compañías muy establecidas que son socios de esa transformación para cada una de las empresas, entendiendo en dónde están, qué tipo de ayuda necesitan, a qué negocio quieren ir y entonces cómo implementar la tecnología para que tenga un impacto de valor para ellas. Gracias. Ana, contame un poquito, me parece fascinante esto de que haya una institución municipal encargada de ayudar en este proceso y sobre todo a lo mejor con empresas más chicas que tienen alguna dificultad en enfrentarlo, digamos. Si tuvieras que definir, y mirando algunos de los ejemplos en los cuales Ruta N ha participado, ¿cuáles son como las 2 o 3 áreas principales donde ustedes creen que agrega valor y que realmente puede hacer una diferencia? Bueno, como Ruta N está muy enfocado a manejar todos esos procesos de ciencia, tecnología e innovación en la ciudad de Medellín, podríamos decir que nuestro foco, si bien es trabajar, digamos que es trabajar en toda la cadena de I+D+I que hay, o sea, cómo fortalecemos proyectos de investigación y desarrollo que tienen empresas y universidades, ayudarlos a salir al mercado, cómo ayudamos a que empresas más pequeñas también salgan al mercado, puedan vender más, finalmente digamos que lleguen como a ciertos niveles. Las empresas grandes que ya tienen una atracción muy clara y que están creciendo, muchas de ellas, por ejemplo, están muy interesadas en empezar a apoyar a startups pequeñas porque son mucho más ágiles. Entonces, ahí con ellos estamos diseñando muchos procesos de cómo les ayudamos a que se conecten con ellas o las adquieran o hagan un merge o hagan unos procesos pues como en las que puedan transar mucho más fácil. Podríamos decir que el foco nuestro en ese momento de esos proyectos grandes que tenemos, uno es ese foco en talento que les menciono, donde tenemos una estrategia muy grande con la intención de llegar a, por lo menos, a conectar más de 70.000 empleos en los próximos 2 años, porque conocemos muy claro cuál es la demanda que tienen muchas de las empresas. Y como estamos también conectados mucho con esos centros de formación o todas esas instituciones que están apoyando este tema de formación de ese talento digital que requieren las empresas, ayudar y facilitar esa conexión. Por otro lado, en cuanto a temas de capital, o cuando ya hablamos en cuanto a recursos, cómo nos conectamos mucho más con eso o estructuramos esos diferentes mecanismos de financiación que requieren las diferentes empresas en las diferentes etapas. Entonces ahí por eso vuelvo y menciono esa cadena de I+D+I. Y también ayudamos en esos procesos de inversión. Ruta N tiene también un espacio, un edificio muy grande en el que ayudamos a sentar empresas de otros lugares para que se conecten con el ecosistema de Medellín, con la intención de que puedan desarrollar sus servicios desde allá, que se conecten con el talento, que se conecten con esos diferentes mecanismos de inversión, y todo muy enmarcado a esos temas de innovación. ¿Cómo ayudamos a crecer la economía? A que esté basada en el conocimiento y los datos. Gracias. Los invito quizás en algunos minutos que nos quedan a pasar a una parte más filosófica de este aspecto. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir en Washington y estoy viviendo, creo, en lo que le llamamos una sociedad de algoritmos. Por ejemplo, les cuento a qué me refiero. Me levanto en la mañana y hay un algoritmo que va a decidir qué medio de transporte voy a tomar yo para llegar a mi oficina. Puede ser un auto, el bus, la bicicleta, una patineta, en fin, una multiplicidad. Una vez que ese algoritmo me influenció para qué medio de transporte voy a tomar, hay otro algoritmo que decide qué ruta voy a tomar. Y que no está pensando si yo estoy estresado y quiero escuchar los pajaritos, mirar el medio ambiente, sino que lo único que quiere es llevarme rápido. Después hay otro algoritmo que va a decidir o me va a influenciar profundamente en qué música voy a escuchar, en qué película voy a ver cuando vuelvo a la casa cansado y estresado y me tiro en un sillón a ver Netflix o algún otro. Hay otro algoritmo que me va a influenciar profundamente en qué voy a comprar, qué voy a consumir. Hay otro algoritmo que va a influenciar con qué amigos voy a interactuar en redes sociales, qué opiniones diferentes voy a recibir y voy a estar expuesto. Y está bueno
porque todos esos procesos que describí son mucho más eficientes, son mucho más rápidos, son mucho más cómodos, pero también hay un componente de que son mucho más excluyentes, son mucho más de estar siempre en el mismo ecosistema, ¿no? ¿Cómo lidiamos? Sé que es una pregunta injusta y difícil, digamos, pero ¿cómo lidiamos con esa parte de la tecnología que por aumentar la eficiencia, la comodidad, el confort, por ahí nos hace una sociedad un poco rara? Sí, mira, muy buena pregunta. O sea, yo creo que igual que en la parte de los datos y la privacidad del dato se ha ido avanzando y existen regulaciones como el GDPR en Europa, que poco a poco se va extendiendo en Latinoamérica cada vez más, que ayudan, digamos, a que mantengas tu privacidad y tus datos. En algún momento este tipo de sesgos, ¿no?, y de personalización constante de los algoritmos que te van guiando también exigirán en algún momento ser regulado y seguramente tendrás derecho a poder interactuar anónimamente para que no haya un algoritmo que te clasifique y te oriente, sino que digamos que partas de una hoja más en blanco. Ese es un tema que en algún momento la regulación tendrá que empezar a trabajar para poner ciertos límites o ciertos controles. Hay incluso otro punto más de entropía a todo esto y es el tema de las cosas, ¿no? Cada vez hay más cosas conectadas, las cosas cada vez generan más datos de nosotros, son capaces de ejecutar algoritmos de inteligencia artificial y a veces estas cosas que nos rodean nos proveen servicios y a veces serán consumidoras de servicios. Entonces hay otra gran pregunta que es ¿quién es el siguiente yo? ¿Hasta qué punto soy yo el objetivo de las organizaciones o van a empezar a ser las cosas con las que interactúo, ¿no? El día que mi auto pueda elegir dónde recargar, ¿quién va a ser el cliente de la estación de recarga? ¿Será el auto o soy yo? ¿O será la compañía de seguros o será la app de mi smartphone? La inteligencia artificial tiene efectos muy, muy profundos, no solo en la manera como consumimos cosas o cómo llegamos al trabajo, como dicho Federico, pero en la manera como escogemos presidentes. Entonces la inteligencia artificial y los algoritmos han influenciado muy fuertemente las últimas elecciones en el Reino Unido, Ucrania, Brasil, Estados Unidos y ciertamente van a ser un factor en Argentina en algunos meses. Y hay cuestiones éticas aún más profundas. Entonces estamos muy preocupados en el West con crear estándares de inteligencia artificial ética. Pero vamos a decir que una de las grandes preocupaciones que tenemos es las armas autónomas que cargan un componente de inteligencia artificial muy grande. Esto es real hoy con drones y con sistemas de autonavegación. Y si nuestros sistemas del West tienen estándares éticos muy altos, pero los sistemas artificiales de autónomos de inteligencia artificial de China o Rusia no lo tienen, ¿estarían nuestras empresas militares y nuestros gobiernos dispuestos a poner estos estándares y eso hace con que esas armas sean menos competitivas en el campo de batalla? Entonces esas son las cuestiones que vamos a tener que enfrentar en los próximos años, porque la inteligencia artificial sí avanza a una velocidad impresionante, la velocidad de comprensión, de cálculo y de los algoritmos camina año a año. Entonces tenemos retos, pero la buena noticia, creo yo, y quiero dejar también con una nota optimista, estamos en el inicio de la jornada. Entonces, si sus empresas, si sus compañías, si sus organizaciones, si sus países, ciudades todavía no empezaron, es el momento de empezar y no están atrasados, porque las tecnologías se tornan más baratas, se tornan más accesibles y hay mucho que hacer. Vamos a descubrir en los próximos años, en las próximas décadas, todo el potencial de esta nueva tecnología. Muchas gracias. Les advertí que esta parte de la conversación era un poquito más filosófica, ¿no? La verdad que son preguntas que todavía nadie tiene la respuesta correcta, pero creo que es importante que entre todos las vayamos pensando. Quería cerrar con un tema que creo que es importante y quizás alguno de ustedes pueda ayudarnos a pensarlo un poco, y que tiene que ver cómo un gobierno o una empresa compra inteligencia artificial. Y permítanme que explique a qué me refiero. Una parte importante a través de la cual muchos gobiernos promueven investigación y desarrollos es a través de las compras públicas. Y nuestros procesos de compras públicas o inclusive de las compras de grandes empresas están muy sesgados a comprar activos físicos. Sabemos cómo contratar la construcción de una carretera, la construcción de un puente,
Inclusive los procesos de contratación del banco están diseñados para ese tipo de activos físicos. Pero nuestros procesos de contratación no están diseñados para comprar inteligencia artificial, para comprar poder de computación en la nube. Están diseñados para comprar servidores, ¿no? Ahí creo que también hay un tema muy importante, sobre todo cuando diferentes formas de resolver un problema compiten una con otra. Por ejemplo, un ejemplo interesante que hay donde vivo yo es, hay mucho tráfico en una autopista y el gobierno podría decir, bueno, mire, voy a licitar una autopista más o una vía más. Y no, lo que licitó es una idea. ¿Quién viene con la idea de cómo agregar más volumen en este trayecto? Entonces uno empieza a ver situaciones donde compiten de alguna manera soluciones tradicionales con una solución de esta naturaleza. ¿Cómo hace un gobierno o una empresa para comprar inteligencia artificial de una manera competitiva, articulada, eficiente? De nuevo, pregunta difícil, el que quiera levante la mano, si nadie se anima, bien. Tenemos un caso de algo que vivimos en Ruta N porque particularmente también habíamos pensado mucho en eso, cómo ayudamos a que diferentes entidades del gobierno local pudieran aprovechar el uso de las tecnologías para solucionar problemas. Entonces, nosotros en Ruta N tenemos un laboratorio de innovación, eso es un equipo en el que usamos muchas metodologías de innovación y lo que hicimos fue trabajar en conjunto, por ejemplo, con equipos de la Secretaría de Salud, de Transporte, de Seguridad, de la Alcaldía de Medellín. Son personas o equipos que habrían hecho el proceso tradicional de sacar una licitación, pero finalmente, ¿cómo la describís? ¿Cómo describís que necesitabas? Al final era un análisis de datos Entonces, lo que hicimos fue lanzar unos retos abiertos, entonces basados en temas de co-creación. Detallamos a través de ciertas metodologías muy claro cuáles eran esos retos que podían tener cada uno de esos equipos de la alcaldía y de otras instituciones públicas locales. Con esos retos lanzamos los retos a que cualquier empresa que tuviera una solución presentara esas ideas o por lo menos una propuesta de cómo desarrollarla, e internamente con cada uno de esos equipos lo que definimos fue tener unos recursos específicos para poder desarrollar un piloto que nos permitiera probar esa solución que ellos querían hacer. Entonces, al final se presentaban muchas o se postulaban muchas de esas ideas o propuestas de cómo resolver ese reto puntual que pueda tener esa entidad. Alguien lo solucionaba al final con la propuesta que desarrollaban y finalmente teníamos soluciones muy disruptivas. En el equipo, por ejemplo, uno de los casos para la Secretaría de Seguridad era un tema de percepción de seguridad en diferentes zonas de Medellín. Ellos no sabían cómo tener o desarrollar una solución de eso. Finalmente la solución fue a través de una empresa que hacía análisis de datos, donde con eso tuvieron un mapeo muy claro de esa percepción de seguridad. Solución que si lo hubiéramos desarrollado de manera tradicional, seguramente no hubiéramos llegado a un tema mucho más rápido, una solución más rápida, más concreta y mucho más contundente que ayuda a tomar una mejor decisión para quien estaba en esa necesidad. Buenísimo tu ejemplo, muchas gracias. Yo creo que este tema es un tema clave para todas las empresas que están aquí sentadas, porque en la medida de que gobiernos nacionales, estaduales, municipales, y empresas en general sepan mejor cómo comprar estos servicios, va a ser mucho más fácil para empresas que los proveen poder hacerlo y poder competir. Bueno, la verdad que estamos súper agradecidos, hemos podido tocar una cantidad muy amplia de temas relacionados a inteligencia artificial y cómo nos va a cambiar el futuro, y les propongo entonces terminar con un aplauso y agradecimiento para nuestro panel.